Dios. Qué bueno que hoy hayas podido estar acá en la casa de Dios. Es una bendición que hayas venido, es una bendición que hayas decidido estar hoy en esta mañana en este lugar. ¿Sí? Bendigo a los que vinieron por Dios, por la presencia de Dios, no porque están los pastores o porque los pastores no están, entonces hoy no voy. ¿Sí? Me da un poco de dolor cuando toman esa decisión, ¿sí? Porque no agradamos a los pastores. Ellos nos guían, ¿sí? Pero no agradamos a los pastores. Y eso es lo que en nuestra cabeza muchas veces luchamos con eso, ¿no? Que a veces queremos agradar a la persona que está adelante, agradar al que está cantando, y nosotros lo que tenemos que agradar es a Dios, ¿sí? No a los que están delante. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, hay un cambio en nuestra vida, hay una decisión que nos cambia, una decisión que nos cambia, ¿sí? ¿Cuántos han tomado alguna vez alguna decisión? ¿Alguna vez han tomado una decisión que valió la pena? ¿Alguna vez tomaste una decisión que te arrepentiste hasta el día de hoy? ¿Alguna vez tomaste una decisión? ¿Sí? Y no estoy hablando de los matrimonios, así que cuando tomaste esa decisión ya está, en esa no podés volver para atrás, es algo que no hay arrepentimiento ahí, ¿no? Pero ¿alguna vez tomaste alguna decisión que haya afectado a tus hijos también, a tu familia, ¿sí? Y te hayas arrepentido o hayas dicho, valió la pena, ¿no? ¿Cuántas veces en toda nuestra vida tomamos decisiones, ¿sí? Incluso a veces decimos, ojalá pudiera volver el tiempo atrás y cambiar esa decisión, ¿no? No porque no haya hecho bien lo que hice, sino porque podía mejorarlo, podía haber hecho algo más, ¿no? A veces a mí me pasa eso, que yo quisiera volver el tiempo atrás, ¿sí? Para que alguien me dijera, no, esto no, era lo otro, aquello, ¿no? O insistir en algo, ¿no? Y tomar una decisión. Pero qué bueno que Dios nos dio la capacidad de decidir. Desde el comienzo, ¿sí? Desde el huerto del Edén, ya tuvimos la capacidad de decidir. Y hasta el día de hoy tenemos la capacidad para decidir. Así que vamos a ver algo en esta mañana, ¿sí? Que ha decidido en nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por estar aquí en este lugar, gracias por haber decidido venir a tu presencia, Señor, pero queremos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas hablando a nuestros corazones, habla a nuestra vida para edificación y entendimiento de tu palabra. Señor, queremos que en esta mañana salir gozoso de este lugar y llenos de tu presencia, Señor, y lo que tú quieras para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que en esta mañana, a pesar, ¿sí? Del frío que hace, hayamos decidido venir igual, ¿sí? Porque hoy, madre mía, me levanté a la mañana y hacía más frío que los demás días, ¿sí? Así que me tuve que poner chaqueta, es que tremendo esta mañana fue tremendo, pero qué bueno que hayamos decidido, ¿sí? Una decisión, escúchame, es una determinación o una resolución que se toma después de considerar diferentes opciones para resolver una duda o un problema. Todos pasamos por esa situación, ¿sí? Pequeña, grande, decisiones que cambian nuestra vida, decisiones pequeñas en nuestra casa como qué vamos a comer hoy o qué nos vamos a vestir, cómo nos vamos a vestir. Todos tomamos decisiones, ¿no? Pero en la parte espiritual, ¿cuál es la decisión que has tomado para tu vida? ¿Decidiste seguir a Cristo, seguir a Dios por los panes y los peces? ¿Por los alimentos que Él daba? ¿Decidiste seguir a Dios porque te dijeron tus padres o porque venís de
tus padres fueron a la iglesia o tus padres fueron pastores. ¿Decidiste seguir a Dios por eso? ¿Decidiste seguir a Dios por si acaso? Por las dudas, ¿sí? Para no quedarme fuera, para que no sea que el día que Él venga me quede fuera, ¿sí? O porque si se abren las ventanas de los cielos y derrama bendición, me quede fuera. Por las dudas. ¿Decidiste seguir a Dios porque realmente lo amás a Él? ¿Cuál es la decisión que has tomado en tu vida? Todos tomamos decisiones, ¿sí? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Dice que Jesús se cruzó al otro lado del lago y en el versículo 26 dice que Jesús le decía a los discípulos, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. Qué tremendo. Y no porque hayan entendido las señales de los milagros. Dios cuando hacía un milagro, ¿sí?, lo hacían para que entiendan quién era Él. Y la gente entendía que eso era para satisfacción de la gente. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿sí?, que después de estar toda la noche pescando, que no pescó nada, pero tenía un problema financiero y debía resolver, y estaba pescando y nada. Y Jesús le dijo, bueno, ahora tira la red para tal lado, ¿sí?, haz lo que yo te digo. ¿Y qué hizo? Le resolvió el problema, le multiplicó, pero no le multiplicó los peces para que Pedro fuera y se pusiera una pescadería y vendiera a full y se llenara de dinero. No, le mostró para ver quién era Él, realmente quién era. ¿Quién era? Y dice la Biblia, sí, que Jesús le decía a los discípulos que esa gente venía a Él para llenar su estómago y no entendían quién era Él. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que estamos haciendo. Es importante entender la palabra de Dios. Es importante entender lo que Dios quiere. Cuando esta mañana estábamos cantando la canción, que se haga tu voluntad. ¿Entendemos, sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad? Pues es importante que empieces a entenderla y empieces a buscar cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Porque eso es lo que te da entendimiento, ¿sí? El versículo 27 decía, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, que les da vida eterna. Y esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios y el Padre ha puesto su sello en él. Y mira lo que dice el versículo 28. Los discípulos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Y Jesús le contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en Él. ¡Wow! Ya empezamos por algo, ¿sí? Una decisión, ya empezamos por el comienzo, ¿no? Luego primero el 1, luego el 2 y luego ya empezamos, ¿no? Primero, y la primera decisión que tenemos que tomar, que dice que tenemos que creer en Él. Y fue una canción que cantamos esta mañana, ¿no? Creo en ti, ¿sí? Creer. A veces es complicado creer en alguien, porque si alguien te puede fallar. Pero la palabra de Dios nunca cambia, no falla, es eterna, hace 2000, 3000, está ahí, desde que el comienzo está ahí. Y se cumple. Y nosotros tenemos que creer, y cuando empezamos a creer en Él, es cuando Él se empieza a manifestar y nos empieza a mostrar, ¿no? Y pasamos al versículo 60. Y dice el versículo 60, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerte caso? Wow, ya se empezaron a molestar, ¿no? Cuando estás en un lugar y te dicen algo que no te gusta, empieza a moverse en la silla, a cambiar de lugar. Cuando puedo me escapo, me voy, ¿sí? Y acá la gente dice que se empezaba a incomodarse y se empezaban a ir. Se empezaban a ir, ¿no? Y el versículo 61, y hay algo tremendo, ¿eh? El versículo 61 dice, Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando,
les preguntó, ¿esto les ofende? Jesús empezó a ver los corazones. Y Jesús ve tu corazón cuando te ofendes o hablas mal de alguien o te molestás, ¿sí? O haces, Jesús lo ve. Y Jesús ve tu corazón y ve lo que sale. Y cuando cantamos y cuando adoramos y cuando nos arrodillamos para orar, lo primero que ve es tu corazón. ¿Cómo traes tu corazón delante de la presencia de Dios? ¿Se acuerdan la viuda que fue a dejar lo último que tenía? Ella fue diciendo, es lo último que tengo, mira, mírenme, tengo más. Ya no dijo nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos que nos vean? ¿Sí? Para que nos vean el pastor, para que nos vean, ¿sí? Y si no está el pastor, no venimos, que nos vean y que nos vean. No, Jesús ve tu corazón. Y Jesús vio el corazón de la viuda, lo que estaba haciendo, ¿sí? Y mira lo que dice, esto les ofende, y el versículo 64 dice, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a traicionar. ¡Qué tremendo! Desde un principio dice que él sabía quiénes eran los que creían en él y quiénes eran los que le iban a traicionar. Versículo 66. Desde entonces muchos de los que le habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Y el 67 dice, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿también quieren irse ustedes? Madre mía. ¿No? ¿Y qué le dijo uno de los discípulos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde? ¿A dónde? Entendían quién era, entendían. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el pan de vida, tú eres nuestra luz. ¿Sí? ¿Y esto por qué le estoy contando esto? Porque hubo un pueblo que Dios quiso que sean su pueblo, que sean su nación, que sean sus hijos, totalmente diferente a todos los demás. Cuando una nación, antes de ser una nación, pasa por muchas decisiones, muchas opiniones, muchos problemas, antes de España ser España, antes de Francia ser Francia, antes de otros países ser otros países, tuvieron que luchar por su independencia, tuvieron que pasar por momentos y situaciones para tener la ciudadanía, para ser quien es, pero también tuvieron que, luego de pelear, de ganar la batalla, ¿qué tuvieron que hacer? Poner leyes, órdenes y mandamientos, ¿sí? Tenía que haber leyes, porque si no, no podría ser una nación. Ahora, Dios había libertado a un pueblo que había sido prometido a través de Abraham, ¿sí? Su descendencia, Jacob, y Dios había libertado a ese pueblo prometiéndoles una tierra. Ahora ese pueblo había visto todo lo que Dios había hecho en Egipto, pero no estaban preparados. Solamente habían visto, habían sido llamados a ser pueblo de Dios, pero todavía no eran pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos salieron de Egipto libertados, liberados de la esclavitud, con oro, con plata, todo. 3 meses estuvieron hasta llegar hasta el lugar donde ellos tenían que encontrarse con Dios para ser una nación. ¿Sí? Como muchas veces nosotros necesitamos lo que tiene la ciudadanía. Hay un sitio determinado donde tenemos que ir, ¿sí? Llevar unos papeles, hacer un montón de trámites a un sitio. Y Dios le había dicho que el sitio donde se tenían que juntar era en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí. Y si ustedes siguen leyendo entre Éxodo, entre el capítulo
19 y el y capítulo 33, todo lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel hizo también ahí. Y lo vamos a estudiar esta mañana, ¿sí? Mirá lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Versículo 3, y Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Versículo 4, ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre alas de águila. Versículo 5, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mis alianzas, serán mi pueblo, preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Y mira lo que dice el versículo 6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado para mí. Diles esto a los israelitas. El versículo 7, y Moisés fue, llamó a los ancianos del pueblo y les expuso lo que el Señor le había ordenado. El versículo 8, entonces los israelitas contestaron una vez, a una voz. Contestaron a una voz. ¿Qué dice? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. Y el versículo 9, el Señor le dijo, mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en mí. Y Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo. Y versículo 10, y el Señor le dijo, ve, prepara al pueblo hoy y mañana para que me rindan culto y deben limpiarse y lavarse la ropa. Y pasamos al versículo 19, dice, y el sonido de la trompeta fue haciéndose cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Y el 21 dice, y el Señor le dijo, baja, advierte a la gente que ni pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Tenían una cita, un lugar determinado. Llegaron a ese lugar. Y Dios le dijo a Moisés, ven conmigo que quiero hablar contigo, ¿no? Y le dice, lo primero que le dice, que el pueblo le pertenece a él. ¿Y sabe lo que le dice? Dice, ustedes serán mis sacerdotes. No serán cualquier cosa. Serán mis sacerdotes. Me adorarán. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Los que se han enamorado alguna vez, o los que tienen matrimonio, ¿sí? Los que se han casado, o los que se están por casar, o los que están de novio. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra antes de casarte? ¿Te voy a cuidar? ¿Te voy a amar? Todos los días te voy a traer, escucha, todos los días te voy a traer el desayuno a la cama. Te voy a hacer la comida que a vos te gusta. Y caemos como, ¡buah! ¡Ay, sí! Todo lo que quieras, sí. ¿No? Lo mismo sucedía en ese lugar. Dios le estaba diciendo al pueblo lo que iba a pasar. Iban a ser pueblo de Él. Y como el pueblo de Él, Dios le iba a amar. Iban a ser sacerdotes. Iban a ser su pueblo preferido. ¿Cuántas veces escucharon? No, vos sos mi preferida. No, yo te prefiero a vos. No, si te vi que estabas mirando a otro. No, yo te prefiero a vos. ¿No? Y Dios le decía lo mismo. Dios estaba haciendo una declaración de amor hacia el pueblo. Dios le estaba declarando su amor en ese lugar, a los pies del monte. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice la palabra de Dios que el pueblo dijo, haremos todo lo que tú nos digas, ¿no? Y eso también ya lo sabemos, ¿no? Los que nos casamos, los que estamos a punto, haremos todo, sí, todo lo que quieras, ¿sí? ¿Qué quieres? Te bajaré la luna, ¿Cuántos escucharon eso?
¿eh? Te bajaré hasta la luna, te bajaré hasta la estrella. Sí, sí, haremos todo. Y el pueblo dijo, sí, sí, haremos todo lo que quieras. Estaban totalmente entregados. ¿Sí? Y dice en el en el versículo 19, que cuando Dios empezó a hablar con Moisés, descendió en forma de nube, cubrió el monte con la presencia, empezaron los truenos, empezaron los relámpagos, no se movía nadie, ni los animales, ni los bueyes, ni las aves, nadie se movía, estaban todos expectantes. Y la presencia de Dios empezó a descender en ese lugar. Y empezó a llenar ese lugar. Era algo único, nunca más, lee la Biblia en cualquier lugar, nunca más volvió a suceder. Nunca más sucedió lo que sucedió ahí. Dios bajaba y hablaba con Moisés y que el pueblo lo escuchara. ¿Para qué hablaba con Moisés primero? Para que el pueblo no tuviera miedo. ¡Qué tremendo! Wow, ¿cómo quisiera que Dios bajara y nos hablara directamente? Sería algo espectacular, algo único. Y eso sucedió acá, sucedió. Y dice que Él descendió en ese lugar y empezó a llenar ese lugar con la presencia. Y le dijo, dile al pueblo que tenga un límite, que no se acerque, que hay un límite, que no pase de ahí. Si le seguimos leyendo todo el capítulo, dice que todo aquel que pasara de ese límite, sea hombre, sea animal, sea lo que fuera, debía ser apedreado hasta morir, da igual quien fuera. Y dice que Dios le decía, de ese límite no pasen. Los que conducen, los que tienen vehículos, ¿sí? Y van por la carretera, que vas por una autopista y hay una señal, ¿sí? Y dice máxima, tanto. Ah, no, yo paso igual y aceleran igual, ¿no? Y da igual a lo que pase. Y después, ¿qué pasa cuando nos pasamos del límite? Te llega la multa. Si te dicen no pase de acá, no. El otro día estaba viendo ahí en una isla un crucero que llegó y había olas gigantes y la gente metiéndose en el murallón y vino una ola y los tapó y se los llevó, ¿no? Y decía, si hay carteles, ¿no? Y la gente decía, pero están los carteles, ahí dice, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ah, no, a mí no me pasa nada. Y cuando sobrepasamos los límites, tenemos una consecuencia. Y Dios le decía a Moisés, no pasen, hay un límite. Pero cuando la presencia de Dios empezó a llenar ese lugar, hubo algo que sucedió en el pueblo. Empezaron a tener miedo. Y el miedo es lo que te paraliza, es lo que no te deja avanzar. ¿Cuántas veces tuviste que tomar una decisión, pero tuviste miedo de tomar esa decisión? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si sucede esto? ¿Y si no lo puedo hacer? ¿Cuántas veces hay decisiones, ¿sí?, que nos la perdemos y pasa y otro la agarró y fueron bendecidos y si lo hubiera agarrado? ¿Y si hubiera sido para mí? ¿Por qué no estuve justo en ese lugar? ¿Por qué me quedé en mi casa? ¿No? Y eso es por miedo. Muchas veces por miedo, escúchame, por miedo no levantamos nuestra voz para adorarle a Dios. Por miedo no levantamos nuestras manos. Por miedo no venimos. Por el miedo, el temor, la duda. Y eso es algo que no es de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que por miedo ellos dijeron, si seguís leyendo el capítulo,
por miedo, ellos le dijeron, no, Moisés, habla tú con Dios y luego tú nos dices las cosas a nosotros. Pusieron un representante. Habían, en la noche de boda, habían rechazado al novio. ¿Qué pasaría si en tu noche de boda, después de haber prometido, darle los votos, decirle si quiere, haberle puesto el anillo, haber sacado la foto, estás festejando, y la noche de boda, en tu habitación, entras y tu amado o tu amada está con otro? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué es lo que harías? Y la palabra de Dios dice que ellos rechazaron a Dios por miedo. Lo rechazaron. Qué tremendo. Lo rechazaron, ¿sí? Capítulo 20 del mismo Éxodo 20, versículo 18, dice, todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de las trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Y el versículo 19, y le dijeron a Moisés, háblanos tú y obedeceremos, pero no nos hable Dios, no sea cosa que muramos. Miedo. Y Moisés le contestó, no tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercaba a la nube oscura en la que estaba Dios. Moisés les decía, no tengan miedo, sí tengan temor. Miedo no, temor sí. Y temor es un respeto hacia alguien. Es darle el lugar a alguien, el lugar que le corresponde. Es no pasarse del límite. Y ellos habían confundido el miedo con el temor. Y más se tiraron para el miedo. Y le dijeron, no. Y cuando uno tiene miedo se cierra totalmente. Y no hay manera, ¿sí? ¿Cuántas veces te encontraste con alguien que tiene miedo o miedo a las alturas? ¿Sí? O miedo a volar a los aviones, ¿sí? ¿Cuántas personas, yo conozco una, sí, que tiene miedo a volar y cada vez que sube un avión, ¿sí? Me agarra la mano y me la aprieta de tal manera que parece que me la va a arrancar. ¿Sí? Y tiene miedo, ¿sí? Y el miedo te paraliza, te deja quieto, ¿sí? Te deja en el mismo sitio. Y es lo que le pasó acá, tuvieron miedo. Y tuvieron dudas. Y tuvieron temor. Y dijeron, no. ¿Sabe quién tuvo dudas? En el principio, dice la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, capítulo 2 de Génesis, dice que Dios creó el Edén, hablaba todos los días con un matrimonio que había ahí. Hablaba todos los días, ¿no? ¿Y qué pasó? Un día determinado vino alguien y sembró la duda. Ese alguien también conoce tu corazón y también ve tu corazón y sabe lo que hay dentro tuyo. Y le sembró la duda. ¿Y qué fue lo que le dijo? Así que Dios te dijo que si comías morirías. No, mentira. Se abrirán tus ojos, vas a ver. ¿Y qué pasó? La mujer comió, le dio de comer a él. Y dice la palabra que después vino Dios a hablar nuevamente. Dios ya sabía lo que habían hecho. Pero vino Dios y le dijo, ¿dónde estás? Si estabas antes acá, ahora no estás. ¿Dónde estás? No, es que comí del árbol y se me abrieron los ojos y vi que estaba desnudo y me fui a tapar. Comiste del árbol que yo te dije que no comieras. ¿Y quién te dijo? ¿No? Y cuando nosotros tenemos duda o tenemos miedo, ¿qué es lo que hacemos?
¿sí? Le echamos la culpa siempre a otro, ¿sí? Ahora si en tu corazón dirías, si volviera atrás, ¿sí? Haría tal o cual cosa, ¿eh? Pero le echás la culpa a otro por no haber tomado esa decisión. ¿Cuántos volverían el tiempo atrás y dirían, si mi padre me hubiera dicho esto, ¿eh? Y le echamos la culpa a nuestro padre? Si hubiera hecho caso a tal, ¿sí? Siempre le echamos la culpa a otro. Y eso es lo que el miedo nos hace llevar. Nos hace autoconsolarnos, echándole la culpa a otro. Y dice la Biblia que, ¿qué dijo Eva? No, primero le preguntó a Abraham, a Adán, ¿sí? ¿Por qué comiste? Ah, no, fue la mujer que tú me diste, ¿no? Siempre echándole la culpa a la esposa. Y la esposa, ¿y ahora quién le echó la culpa? ¿Sí? Si no estaba ni la suegra, no había nadie, ni cuñado, no había nadie, ¿sí? Y no, es la serpiente que tú pusiste en el huerto, ¿eh? Y le echamos la culpa a otro por nuestros errores. Dice la palabra de Dios que ellos tuvieron miedo, ¿sí? De Dios. Tuvieron miedo. Ahora, Moisés en el capítulo 30, en el capítulo 32, dice la palabra de Dios que tenía que ser un pueblo escogido para él, ¿sí? Tenían miedo, bueno, tenían miedo, pero era un pueblo escogido para Dios, el cual Dios lo iba a hacer su pueblo, su nación. Y así nació la nación de Israel, porque Dios le dijo, voy a ir, voy a quitar al Fereceo, al Jebuseo, a todos los eos que había ahí, y esa será tu tierra, ¿sí? Y así nació la nación de Israel. Pero hubo algo que no hicieron, no echaron a todos. Y el día de hoy, si ustedes ven Israel y ven a todas las naciones que están alrededor, fueron naciones que el pueblo de Israel no echó. Y hoy tienen sus consecuencias, ¿sí? Pero mira lo que dice, capítulo 32, dice que esa nación, para poder levantarse como nación, tenía que tener leyes y mandamientos. Capítulo 32, Moisés subió al monte a hablar con Dios y Dios le iba a dar leyes y mandamientos. ¿Se acuerdan los mandamientos? ¿Sí? De las tablas, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? Y le iba a dar mandamientos para que sean una nación. Como nosotros tenemos constitución, ¿sí? Leyes, artículos, tenía que estar lo mismo. Pero ¿qué pasó? Subió Moisés y se tardó demasiado, ¿sí? Escucha bien lo que te iba a decir. Cuando uno está en la presencia de Dios y está a gusto, el demasiado no es nada, ¿sí? No quiere salir, ¿verdad? El demasiado es poco. Pero cuando uno no está en la presencia de Dios y no está a gusto, ¿qué pasa? El demasiado es demasiado, ¿sí? Y enseguida lo que hacemos, nos ponemos de costado, nos ponemos por el costado, ¿sí? Miramos el móvil, ¿sí? Nos levantamos, vamos para acá, vamos para allá, ¿sí? Estamos incómodos. Cuando uno está incómodo en un sitio, está incómodo, ¿sí? Y Moisés estaba muy cómodo con Dios ahí arriba. Estaba a gusto. 40 días, ¿sí? ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se empezó a impacientar. ¿Y qué es lo que primero piensa uno? Se murió, ya se murió. Algo le pasó. ¿Y qué hicieron el pueblo? Dice que fueron a Aarón y le dijeron, tu hermano me parece que finís, ya está, Así que, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo mismo, por eso nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, no hablamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios te habla, no habla de acuerdo a lo que el hombre quiere, sino lo que Dios quiere. Por eso la voluntad tiene que ser la de Él, no la nuestra. Tenemos que entender su palabra para poder saber lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque el pueblo que todavía no era nación, que había sido libertado de un pueblo, de una nación que tenía dioses paganos,
dioses a la vista. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Cada plaga era un dios para ellos. Y Dios hizo de esas plagas que fueran en contra de ellos, ¿no? Todos eran plagas, todos eran dioses. Y este pueblo había salido de un lugar donde tenían dioses. Entonces fueron hasta Aarón y le dijeron, mira, tu hermano no baja. Haznos dioses que nosotros podamos adorar. ¿Sí? Y Aarón accedió a la necesidad del pueblo. Y nosotros, la palabra de Dios no es para la necesidad del pueblo, es para la voluntad de Él. Porque la palabra dice que cuando nosotros hacemos su voluntad, Él se ocupa de nosotros. ¿Sí? Y dice la palabra que accedió a la voluntad del pueblo y que le dijo, bueno, hagan una cosa, traigan todos los aretes, los aros, todo, venga, boom, pongámoslo acá y hagamos un becerro de oro. Dice que hicieron el becerro, ¿sí? Y empezaron a adorarle. Éxodo capítulo 32, el versículo 1, dice que el pueblo le dijo a Aarón, no sabemos qué le haya pasado. Y el no saber es duda. Y el dudar te lleva al pecado. Cuando empiezas a dudar, te lleva al pecado. Y el pueblo le dijo, no sabemos, haznos dioses. ¿Y qué estaban haciendo el pueblo por las dudas? Estaban pecando. Y habían entrado en pecado. ¿Sí? Y dice que le hicieron dioses. Y en el capítulo 32, mismo 32, dice, versículo 21, y le dijo Moisés, primero, bajaron, Dios le dijo, hay ruido ahí abajo, ¿sí? Se acabó nuestra reunión, baja a ver lo que está pasando. Y bajó, y cuando bajó, Josué estaba al pie del monte, y le dijo Josué, me parece que son sonidos de alegría. No, dijo, esto es otro sonido, ¿sí? Y bajó, y cuando bajó se encontró con Aarón. Y mira lo que le dice, capítulo 32, versículo 21. Y le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? El versículo 23, ellos me dijeron, ¿se acuerdan como la serpiente y como Eva y Adán? Ellos me dijeron, ¿sí? Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué tuviera pasado, ¿sí? Haznos Dios que nos guíen. ¿Sí? El versículo 24 dice Aarón mismo, y yo les contesté, el que tenga oro que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Bah! Para arte de magia, ¿no? O sea, la culpa no es mía, la culpa es de ellos. ¿Sí? Otra vez echando la culpa a los demás. ¿Cuántos escucharon la frase típica, ¿sí? Cuando vamos al colegio y no hicieron la tarea? Lo primero que decimos, se la comió el perro. ¿Eh? ¿Cuántos escucharon esa frase? ¿No? Que se la comió el perro. Yo la tarea la hice. Y le echamos la culpa a los demás. ¿Sí? Y Aarón dijo, no sé. Yo les dije, traigan oro. Ellos trajeron. Yo lo eché en el fuego y salió un becerro y se pusieron a adorar. Qué tremendo. Qué tremendo. La misma duda habían hecho que ellos cometieran pecado. Y todo por no querer escuchar a Dios, por no tener la única oportunidad que tuvo la humanidad en ese momento de estar ahí y escuchar su voz. Y ellos dijeron, no, esto es mucho para nosotros. Y rechazaron de poder estar con Él, ¿sí? Ahora, habían hecho un dios, un becerro.
Pero mientras estaba haciendo el becerro, ahí en el monte arriba, Dios estaba con Moisés dándole los mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento en la Biblia? ¡Wow! ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¡Wow! Primer mandamiento que Dios le estaba ahí escribiendo y Moisés taca en la tabla. Y abajo que estaba pasando, ya lo estaban destruyendo. El primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás dioses. ¡Uf! No te harás dioses. ¿Y qué estaban haciendo ahí abajo? ¡Fua! Ya estaban rompiendo el segundo mandamiento, ya está. Todo por tener miedo. Y el miedo, el temor, la duda te lleva al pecado. Y Dios estaba eligiendo un pueblo para ser su pueblo, su sacerdote, su novia, su novio, su amado, su amante. Y lo estaban destruyendo. Habían tomado un camino que no tenían que haber tomado. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos, wow, está la muerte. Parecen. Somos engañados cuando nos alejamos de Dios. Dios le había dicho al pueblo, cuando salió de Egipto, 3 meses por el desierto, hasta llegar a la cita donde tenían, cuando Dios quería presentarse delante de ellos, prepárense, cambien su vestidura, pónganse vestiduras nuevas, laven sus ropas, prepárense, porque ellos venían de una cultura, venían de ver algo que no era lo que Dios quería para ellos. Tenían que santificarse. Si quieres realmente ser pueblo de Dios, si quieres realmente ser hijo de Dios, si quieres tener la nacionalidad de parte de Dios, debes prepararte. Debes dejar esos dioses atrás. Debes dejar tu pasado. Porque Dios quería cambiar su pasado por algo nuevo, por un pueblo nuevo. Dios quería estar con ellos. Dios quería guiarlo, Dios quería bendecirlo. En ese lugar era el encuentro entre el cielo y la tierra. Se iba a producir algo tremendo, algo único, un encuentro entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos cada domingo cuando venimos a adorar? Que se encuentre la tierra con lo que está en el cielo, que se encuentre y que se manifieste. Y es por lo que anhelamos, es lo que hay en nuestro corazón, es ese deseo. Es la única vez que iba a suceder eso. Algo tiene que suceder en nuestra vida. Algo tiene que suceder en nuestro corazón. Pero son decisiones que tenemos que tomar nosotros mismos. Desde el comienzo hasta el final de la Biblia hay decisiones terribles y tremendas. En el libro de Samuel dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios rechazó a los sacerdotes y querían un rey como tenían todos los demás reinos. Como tienen todos los demás, también queremos nosotros un rey. Y ahí fue cuando eligieron a Samuel como rey y lo ungieron. Ya no querían, a Saúl, perdón. ¿Sí? Ya no querían que Dios lo guiara. Estaban rechazando la presencia, lo mismo que pasó al pie del monte, el lugar de encuentro. Querían a alguien que los guiara. ¿Y cuántas veces nosotros queremos que alguien nos guíe
y creemos en la persona, en el hombre, y creemos en lo que va a pasar. Y no creemos en lo que Él tiene para nosotros. Queremos hacer de acuerdo a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos. Nos comprometemos hasta un cierto límite y no queremos pasar ese límite. Queremos que Dios traiga la palabra a través de profetas, los pastores o a través del que está adelante, pero no queremos nosotros buscar la palabra de Dios. Decisiones. El pueblo se equivocó en tomar esa decisión, porque a partir de ahí Dios hablaba a través de alguien. Y en toda la Biblia Dios habló a través de alguien. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Algo cambió en la historia, porque Dios vio que había una necesidad. Dios ve tu corazón. Dios ve tu necesidad. Dios ve lo que hay dentro tuyo. Y entonces lo que fue que hizo, por amor a tu pueblo, por amor a ti, a mí, al que está a tu lado, mandó a su Hijo para que podamos tener ese acceso a su presencia. Para que a través de la sangre del Hijo nosotros podamos ser limpios y podamos entrar en su presencia. Porque cuando el Hijo murió, derramó su sangre, dice que el velo se abrió, se rasgó. No tengas miedo. Muchas veces quedamos del otro lado del velo. Saltamos, danzamos, gritamos, hacemos, pero no queremos pasar al otro lado porque tenemos miedo. Como sucedió con el pueblo. Estaba en el límite, pero no, tenemos miedo de escuchar tu voz, de escuchar la voz de Dios. Lo que Dios estaba hablando con Moisés. No es que estaba hablando directamente con el pueblo. Dios quería que ellos lo escucharan. Algunos de nosotros, a veces, si hemos perdido a algún familiar, a alguien querido, ¿cómo me gustaría volver a escuchar su voz? ¿Cuánto quisiera que estuviera solamente escucharle? Y el pueblo había rechazado escucharle. Cierra tus ojos ahí donde estás un momentito. ¿Cuál es la decisión que tiene que cambiar tu vida? La decisión que tiene que cambiar tu vida, pero hay algo delante tuyo en el camino que no te deja tomar esa decisión. Tú sabes que estás en el camino y que tienes que ir para un lado o para el otro. ¿Y cuántos hay que en esta mañana tenemos dudas del pan de vida? Del pan de vida. Cuando Satanás le dijo a Eva que comiese, cuando la engañó, le estaba quitando la identidad de sentarse en la mesa del Padre. Le estaba diciendo, a partir de ahora, tu identidad no va a ser la misma. A partir de ahora, tú te vas a sentar fuera de la mesa y vas a tener que esforzarte para estar sentado en la mesa del Padre. Y Dios quiere que te sientes en la mesa, que tengas de vuelta la identidad de hijo, que le vuelvas a llamar papá, que le vuelvas a escuchar su voz. Y eso es lo que está anhelando, eso es lo que Él desea, eso es lo que más quiere. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle a Dios que se cumpla tu voluntad en mi vida? Señor, que se cumpla, que se cumpla. Cuánto anhelo en esta mañana que tú me hables, que tú me cobijes bajo la cobertura de tus alas. Que tú me digas que me necesitas y yo te necesito. ¿Cuántos en esta mañana anhelan que la presencia de Dios visite tu casa, visite tu hogar y cuando visita milagros? Toma decisiones que afecten tu vida. Toma decisiones espirituales que afecten tu familia. Toma decisiones espirituales que afecten tu entorno, tu trabajo, tu economía,
tu vida entera, tus planes. Tus planes. Que las decisiones afecten tus planes. Por tomar una mala decisión, el pueblo no entró a la tierra. Entraron sus hijos. Ellos se quedaron en el desierto. Ellos vieron la presencia de Dios. Alabaron, adoraron a Dios. Sí, pero se quedaron en el desierto. Murieron en el desierto. Dile ahí a Dios ahora que esa decisión afecte tu vida, que esa decisión haga que tu corazón, que la presencia de Dios venga a ti. Ponte de pie un minutito y vamos a orar, ¿sí? Si estás en familia, pon la mano en el hombro del que está a tu lado, ¿sí? Si es tu familia, más todavía. Y vamos a orar. Nos encontramos en situaciones, nos encontramos solo para tomar decisiones. No estás solo. Yo quiero decirte esta mañana que no estás solo. Que no estás solo. La presencia de Dios está contigo. En esta mañana hay hermanos tuyos, pastores, que también están contigo. Así que toma decisiones juntamente con ellos. Señor, si en esta mañana hay decisiones que queremos tomar y tenemos miedo, tenemos dudas y esas dudas nos paralizan. Dile ahí donde está, Señor, rompe ese miedo, rompe esa duda. Dile lo que hay en tu corazón en esta mañana. Díceselo. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? ¿Qué es lo que en esta mañana tus ojos hay delante tuyo que te impide escuchar la voz de Dios? Señor, todo pensamientos, Señor, en esta mañana que no vengan de parte tuya. Pensamientos, Señor, que en esta mañana hacen, Señor, que dudemos de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. No nos alejes de ti, Señor, como los discípulos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Señor, y eso es lo que tiene que salir de nuestro corazón. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú eres nuestro pan de vida? Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra fortaleza en medio de las circunstancias. En esta mañana de tu corazón, así como estás ahí en tu corazón, dile, Señor, haz una declaración de amor en esta mañana. La misma declaración de amor que Dios estaba haciendo al pueblo. Y el pueblo dijo, haremos todo porque estamos enamorados contigo. Y cuando viene el amor de Dios a tu vida, nada ni nadie te puede detener. Porque contigo lo podemos, porque tú nos fortaleces. Porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestra guía, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestra esperanza. Señor, en esta mañana queremos tomar decisiones, Señor, para que tu presencia esté con nosotros. Señor, nuestra decisión esta mañana, nuestro corazón, Señor, tomamos decisiones en nuestro corazón, tomamos decisiones en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, para que tú te manifiestes, para que tu gloria descienda, para que tu gloria llene, así como llenaste ese monte con tu presencia, que llene nuestra vida, que llene de la cabeza hasta los pies. Señor, que no quede un rincón en mi vida, en mi habitación, Señor, que tú nos llenes. Señor, en esta mañana decidimos como pueblo ser tus hijos. Señor, te pedimos perdón si alguna vez hemos rechazado ser tus hijos. Señor, te pedimos perdón si hemos rechazado, Señor, de buscarte a ti primero antes que nuestra necesidad. Perdónanos, pero Señor, en esta mañana derrama un espíritu de entendimiento sobre todo los que están presentes en este lugar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, entendimiento para que puedan entender tu palabra y puedan entender lo que tú quieres. Lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, pueblo precioso. Salude, dale un abrazo al que está a tu lado y que tengas una hermosa semana.